que el futuro es suyo. Muy bien, si en este momento tú traes tu Biblia, tu copia de la palabra de Dios, quiero invitarte a buscar en ella Números capítulo 25. Si no tienes Biblia no hay ningún problema, vamos a estar leyendo textualmente lo que está ahí en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Números. No es muy difícil encontrar Números, está muy cerca del principio de la Biblia, va Génesis, Éxodo, Levítico y entonces Números. ¿Por qué Números? ¿Te has preguntado por qué se llama Números? La respuesta es muy sencilla. Se llama Números porque se tomó 2 censos en el libro de Números para saber cuántos israelitas había. Esa es la razón por qué se llama Números. Estamos en Números capítulo 25. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 13. Yo voy a leer en voz alta. Les pido que me sigan silenciosamente ahí en su lugar. Números 95 en el versículo 1 dice esto. Moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Vamos a tomar un momento para orar. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti humildemente, Señor, reconociendo que no somos nada. Te necesitamos, Señor. Y es por eso que estamos aquí, porque queremos conocerte más, queremos crecer, queremos considerarnos mutuamente los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Te ruego, Señor, que esta reunión sea más que un rito religioso, sino que sea una asamblea viva de los santos, que nos amemos mutuamente y, Señor, que te amemos a ti, y que ese culto sea primeramente para glorificar a ti y a tu Hijo, pero también, Señor, que sea para prender un fuego en cada corazón, que nuestro amor por ti y por el prójimo arde como jamás ha sido. Y rogamos, Señor, que habiendo escuchado tu palabra, seamos hacedores de ella
y no tan solamente oidores de ella. Deseamos esto, Señor, para la honra y la gloria de Jesús. Es en su nombre que nosotros oramos. Amén. Bueno, en el versículo 1 y el versículo 2, nosotros podemos ver una de las razones por qué Dios quiso vaciar la tierra de Canaán para que Israel entrara en ella y la ocupara. También vemos una de las razones prácticas por qué Dios les prohibió lo que era el yugo desigual. ¿Ya? Nos dice en el versículo 1 la palabra fornicar. Nosotros sabemos que eso refiere, ¿cierto?, al pecado sexual. Dice que Israel empezó a fornicar con las hijas de ¿dónde? ¿Se acuerdan? De Moab, ¿ya? Las cuales después invitaron a ellos a adorar a sus dioses falsos. Y eso es algo que Dios no quería para Israel. Dios había prohibido la adoración de los dioses falsos. Hay un solo Dios con D mayúscula. Todas las demás dioses son dioses falsos con D minúscula. ¿Ya? Los ídolos tienen ojos pero no ven. Tienen boca pero no hablan. ¿Cierto? Tienen manos pero no pueden palpar. Y Dios les dijo a Israel no adorar a los dioses falsos. Y les había prohibido la, se me fue la palabra, idolatría. ¿Ya? Y dice que la ira de Dios, de hecho dice una palabra muy extrema, dice el furor de Jehová se encendió contra Israel. Yo creo que como papás podemos entender eso un poquito. Algunos de nuestros hijos hace, disculpen la palabra, una tontera. Y nosotros pensamos, ¿qué estás pensando, hijo? Que, no sé, le agarra algo y le pega a su hermanito en la cara. Y de repente sientes un enojo, una ira, un furor, porque tu hijo está haciendo algo que no corresponde, ¿cierto? Nunca queremos reaccionar con ese enojo. Queremos tranquilizarnos y después hablarle suavemente al niño, pero también corregir, ¿cierto? Disciplinar. Eso no está bien. Hay que enfrentar eso. Pero nunca algo como venganza, como ¡oh! Me enojé tanto, te voy a sacar la mugre. No vamos a hacer eso, ¿ya? Así no funciona. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios, le asusté a Juan. Oh, perdón, Juan. Él dice, ¿te asusté a ti? Ya, bueno, ok. Bebé Juan está diciendo, así me dice la mamá. No. Entonces dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Nosotros lo entendemos solo un poquito. Tú tienes que pensar en todo lo que Dios ha hecho para su pueblo. Los ha redimido de Israel, de Egipto. Los libró de la esclavitud. Y les dio unas sencillas reglas. ¿Cierto? Como no tener dioses ajenos. Como no cometer adulterio. Son 10. Y son sencillas sus reglas, ¿cierto? En Éxodo 20, los 10 mandamientos. Bueno, si lo hablamos, son sencillas. Pero yo creo que si hacemos entrevistas con cualquier de nosotros, nos sentamos aquí con hermana Ani y le empezamos a preguntar por los 10 mandamientos, cada uno por individualmente, y nos damos cuenta que no son tan sencillas y que nosotros también somos culpables de haber infringido la ley de Dios. ¿Quién hay aquí que podría levantar la mano y decir, yo nunca he mentido? ¿Quién hay aquí que podría decir, yo nunca he tenido un pensamiento impuro del sexo opuesto? ¿Quién aquí podría decir, yo siempre obedecí a mi mamá y papá? Siempre les honré. ¿Quién aquí podría decir, desde que nazco hasta la fecha, Dios ha sido en cada uno de mis momentos respirando número 1 en mi vida? O a veces aprecias otras cosas, como el deporte, la comida, el trabajo, aún la familia.
cualquier cosa que nosotros elevamos a un puesto más importante que Dios es un ídolo. ¿Quién de nosotros es inocente cuando miramos ante ese espejo de la ley de Dios? Podríamos decir, la imagen que veo es una persona justa. Nadie. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún hombre o mujer en la tierra que podría decir, yo nunca he pecado. Entonces a veces miramos a Israel con mucho juicio en el corazón y les juzgamos. ¿Cómo? Pero ojalá miráramos en el espejo con el mismo juicio, ¿cierto? Quizás estás aquí y dirías, sí, pastor, yo soy pecador. Entonces, ¿qué significa eso? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva significa regalo. Pero primero, antes de ese regalo, que es algo que no merecemos, primero Dios dice que te voy a dar algo que ganaste. La paga del pecado, el sueldo del pecado. Por haber pecado, ¿qué es lo que me gano? La muerte, dice la Biblia. Y la Biblia habla de la muerte, del infierno y del lago de fuego. De hecho, refiere al lago de fuego como la segunda muerte. Y esa es la muerte que nosotros ganamos por haber pecado. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes por la ley de Dios que eres un pecador? Eso quiere decir culpable. Pero no solo esto, sino también condenado. Porque es una cosa haberse sido encontrado culpable de infringir una ley. Pero es otra cosa que te juzga un juez y te condena. Nosotros somos culpables y condenados. Condenados al lago de fuego, al infierno, a la muerte. Pero Dios en su amor intervino y envió a su Hijo Jesús en sacrificio por ti. ¿Te has preguntado por qué es que Jesús tuvo que morir? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y Jesús nunca pecó, porque fue Dios, 100% Dios, 100% hombre. Si Cristo murió, pero nunca pecó, entonces ¿por qué murió? Porque Él murió mi muerte. Jesús cuando estuvo en la cruz murió mi muerte, la muerte que yo merecía. El sufrimiento de Jesús en la cruz cuando fue golpeado, cuando fue crucificado, cuando derramó su sangre, todo eso fue en pago de mis pecados. Él tomó mi lugar. Cuando murió fue sepultado y al tercer día resucitó. Me gusta mucho el arte acá. Dice Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Este es el mensaje de victoria. Es el evangelio de Cristo. Y si tú decides arrepentirte para con Dios, darte cuenta de tu pecado y confesar al Señor que eres pecador, arrepentirte y tener fe en este mensaje, en la persona de Jesús, tú tendrás vida eterna. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No estamos hablando de un camino protestante, no estamos hablando de un camino evangélico, un camino bautista, no estamos hablando de un camino católico, mormón o testigo de Jehová. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, si tú no sabes si tienes vida eterna, te ruego que hoy puedas salir de esas dudas, que te puedas volver a Jesús y creer en Él como tu Salvador. Si tienes preguntas de eso, acude por favor a mí o a alguno de los líderes, hermanos de la iglesia. Estamos dispuestos a ayudar. Bueno, a veces nosotros leyendo las Escrituras miramos a Israel y pensamos, ¿cómo? Yo por lo menos doblo la página y digo, no, otra vez. Un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿cómo otra vez? Es doloroso leer la historia de Israel, pero más doloroso aún cuando empiezas a reflexionar y pensar, parece que Israel soy yo.
Aquí en esa instancia Israel empezaron a casarse, bueno, fornicar, mejor dicho, porque no es lo mismo, ¿cierto? Empezaron a fornicar con las hijas de Moab y fueron tras los ídolos de ellas y de su pueblo. Y Dios le dice a Moisés una solución, cosas que iban a pasar. De repente se les llega una enfermedad, una mortandad, la Biblia dice. No sé si fue algún tipo de peste o qué es lo que pasó, pero fue el castigo de Dios sobre Israel. Y murieron mucha gente. ¿Se acuerdan cuántos murieron? Decía 24,000 murieron. Wow. Y hermanos, en medio de todo eso, un israelita no solo pecó, sino que se atrevió a hacerlo delante de los ojos de Moisés y de todo el pueblo. No es solo cuando nuestros hijos, ¿cierto?, nos obedecen, sino cuando nos obedecen así. Como, ¿qué vas a hacer tú? Así fue el israelita. Miren lo que dice de él en el versículo 6. Dice, y he aquí un varón infamoso de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés y todos queriendo resolver el conflicto entre Israel y Dios. Están buscando reconciliación. Israel está bajo la poderosa mano, el poderoso juicio de Dios. Y en vez de responder con ternura, confesión de pecado, viniendo a los pies del Señor, él prefirió porfiarse y seguir en lo mismo. Dice en el versículo 7, y lo vio Finés. Quizás tú conoces a Finés, un tal Finés. En este versículo podemos saber quién fue. Fue hijo de Eleazar. Eleazar fue hijo de Aarón. ¿Ya? Y Aarón fue el sumo sacerdote. Su hijo Eleazar también. Y el tercer sumo sacerdote fue Finés. Finés fue un hombre consagrado a Dios. Y cuando él ve lo que está sucediendo con este israelita y la madianita, dice que se levanta en medio de la congregación y que tomó una lanza en su mano. Yo no sé cómo la gente puede decir que la Biblia es aburrida con cosas así. No sé, eso es mejor que cualquier cosa que yo puedo ver, no sé, de Marvel o lo que sea. ¿Ya? Dice que busca una lanza y se fijó a dónde llegó este hombre. No nos dice exactamente qué sucedía con él y la mujer, pero habiendo leído el versículo 1, creo que todos que somos adultos sabemos qué pasaba en esa tienda. Además, por la lógica, mire lo que dice en el versículo 8, los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Entonces tomó, ¿cuántas lanzas? Una. Entonces, 2 pájaros con un solo tiro. Podemos entender qué estaban haciendo, ¿cierto? Y dice, cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué pasó en este momento? En este solo momento que la ira de Dios se apagó. Cesó en un momento. ¿Qué pasó? La respuesta, un hombre celoso. Un hombre celoso por Dios y las cosas de Dios. Ahora entendemos que estamos viviendo en otras épocas, ¿cierto? Esa era una teocracia. Dios reinaba y su palabra era la ley
de esa nación. Hoy en día vivimos en otros tiempos. Jesús nos enseñó que ya no es ojo por ojo, diente por diente. Tú no vas a ir a vengarte contra alguien que te hace mal. No vamos a ir con una lanza y matar a alguien. Eso entendemos, ¿cierto? Yo no estoy enseñando que hagas eso. ¿Ya? No malentiendan. Lo que sí estoy enseñando es que el celo por Dios tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Lo podemos ver. El versículo 1 al 9 es el acontecimiento, los sucesos. Después el versículo 10 al 13 es el comentario de Dios sobre lo que pasó. Miren lo que dice Dios. En el versículo 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Llevado de qué? ¿Qué dice? De celo. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Este hombre, Finés, este hombre de Dios, celoso del Señor, hizo lo que hizo. Dios ve el celo y cesó la ira de Dios. El versículo 12, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo, ¿qué dice? Celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué significa celo? Bueno, la palabra celo tiene muchas diferentes definiciones en el diccionario. En nuestro contexto significa un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una cosa. Eso es textual del diccionario, ¿ya? Y es lo que aplica a nuestro caso. Él tenía tanto celo por Dios, tanto celo por las cosas de Dios, la santidad y el bienestar de su nación. Tenía celo, un interés extremado. De hecho, habla de él en la poesía de Israel. Años después, en el Salmo 106, en el versículo 30, dice esto: entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Hay algo especial de Finés, este nieto de Aarón, ¿cierto? Quien fue hermano de Moisés, sumo sacerdote. No se debe confundir con otro Finés en la Biblia, porque había un Finés muy malo, que era hijo de Elí, ¿ya? No es el mismo, tiene el mismo nombre, pero no es el mismo. Y Dios decidió detener la plaga por causa de Finés. Vamos a hablar y meditar por unos minutos, no es un mensaje muy largo, pero vamos a pensar sobre el celo. El celo. Vayan por favor a Gálatas capítulo 4. El libro de Gálatas capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Gálatas 4. Vamos a leer los versículos 17 y 18. El 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Nosotros podemos ver algo muy claro aquí en estos dos versículos, que existe un celo bueno y existe un celo malo. En el versículo 7 podemos ver el celo malo. El libro de Gálatas fue escrito para los primeros cristianos, ¿ya? Y especialmente los cristianos en una región que se llamaba Galacia. Y había múltiples iglesias en la región de Galacia, y los cristianos en estas iglesias estaban siendo atacadas por una falsa doctrina. Y es una falsa doctrina que se revela clarito en Hechos capítulo 15. En Hechos 15 llegó un grupo de gente a Jerusalén y decían:
que para que los gentiles sean salvos, tienen que circuncidarse según la ley de Moisés. Ahora, ¿alguien para ser salvo tiene que circuncidarse según la ley de Moisés? No, esa es una mentira que va en contra de casi todas las páginas de la Biblia. No, no tienes que circuncidarte para ser salvo. Y quizás el mundo religioso diría, no, es absurdo decir esto. Pero después si preguntamos, ¿es necesario bautizarse para ser salvo? Oh, sí, pero eso es otra cosa, pues el bautismo, Jesús dijo que debemos bautizar. No, no es necesario bautizarse. Pero entonces, ¿por qué te llamas bautista? Bueno, los bautistas bautizan, pero no para salvación. El bautismo es un paso de obediencia después de la salvación, ¿ya? Y no antes. Uno no puede ser salvo por sus propios méritos. Si hablamos de méritos, merecemos la muerte, merecemos el infierno, merecemos el lago de fuego. Si hablamos de méritos, el Señor dice en el libro de Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia o de suciedad. Yo podría decirle, Señor, toda mi vida viví lo mejor que podía. Traté de no decir insolencias. Traté de siempre obedecer a mamá y papá. Traté de hacer bien a mi prójimo. Yo traté de no robar, unas veces, pero traté de no robar mucho. Traté de no mentir. Traté de no odiar. Traté de no... Y le ofrecemos eso. Y decimos, más encima, Señor, fui a la iglesia. Y yo oraba y me golpeaba el pecho. Y Señor, daba ofrendas, daba dinero, cantaba, salía a la calle a predicar. Todo eso te lo ofrezco para que me dejes entrar en el cielo. ¿Y sabes lo que dice Dios? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Todas tus justicias son trapos de inmundicia. Jamás podría salvarme con mis buenas obras. Porque si fuese necesario salvarme con mis buenas obras, Cristo murió en vano. Por demás murió Jesús. Tratar de decir que podría salvarme es como pisotear la sangre de Cristo. O es de gracia o es por obras. No puede ser mitad y mitad. Y la Biblia nos dice, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces nosotros no podemos salvarnos por obras. Pero sabes que había algunos falsos maestros que habían llegado a Galacia, que estaban tratando de, disculpen la palabra media rara, judaizar, ¿ya? Eran judaizantes, tratando de, en vez de convertir gentiles a Cristo, estaban tratando de convertir gentiles al judaísmo. Y decirles cosas como que si tú quieres ser salvo, te tienes que circuncidar. Si tú quieres ser salvo, no puedes comer chancho. Si quieres ser salvo, no más camarones. ¿Ya? Si quieres ser salvo, solo puedes vestirte con un tipo de ropa que no mezcla materiales. Si quieres, empezaron a ponerle todas esas reglas, ¿ya? Que la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley, ¿ya? Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo gracia. Y estas cosas no son para nosotros el día de hoy, pero ese es un tema para otro día. Y esa gente, esos falsos maestros, eran celosos. Tenían celo por los Gálatas. Querían que los Gálatas fuesen seguidores de ellos. Nosotros queremos seguidores de Cristo. Amén. Ahí puedes decir amén si quieres. Queremos seguidores de Cristo. No queremos seguidores de Patricio Sheridan. Queremos seguidores de Jesús. Este es nuestro anhelo, lo que nosotros queremos. Y él decía, ellos tienen celo por vosotros y desean que ustedes tengan celo por ellos. Pero después Dios usó a Pablo para hablarnos del buen celo. En el versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre.
Es bueno tener celo para cosas buenas. Para cosas buenas. Si un hombre se fija en mi mujer, yo voy a tener celo. Tengo celo por mi matrimonio. Yo soy celoso por mi matrimonio. Y eso es algo bueno. Es algo bueno. Ella es mía y yo soy suya. Y cualquier otro que se mete va a tener problemas. Yo tengo celo por ella y ella por mí. Creo, espero. Hay un cadáver detrás de mi casa que ella puso de la última mujer que me habló. ¿Por qué se ríen? Bueno es tener celo en lo bueno siempre. Debemos tener celo por Dios y por las cosas del Señor. Algunos son celosos por Colo-Colo, o River, o la U, o son celosos por muchas cosas. La política. Después, cuando se trata de las cosas de Dios, algunos cristianos hablan mal de Vidal y te dan un combo. Habla mal de Cristo y les da lo mismo. Algo anda mal, ¿cierto? Un desequilibrio. Yo no estoy en contra del fútbol, ¿ya? Aunque si quieres pegar a alguien, el hermano Pablo dijo que Messi es el mejor en el mundo, ¿ya? Antes del culto lo dijo. Le vamos a pegar en un callejón oscuro, hermanos. Pero hay celo malo también. Los judaizantes. En Romanos capítulo 10 habla de los judíos eran celosos por Dios. Pero dice, no conforme a ciencia. O no conforme al conocimiento. Eran celosos. El apóstol Pablo, él ocupa la palabra celoso. Él tenía celo cuando estaba matando a cristianos. Era celoso. Habla de eso en Hechos 22:3, del celo de Pablo. Entonces hay celo malo. No estamos hablando de eso. Queremos hablar del celo bueno. ¿Por qué hablo de eso? Hoy en día existe un cristianismo super light, donde tú puedes pasar piola. 5, 10 años con tus colegas y no saben que eres un cristiano. Como un cristiano agente secreto. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que seamos celosos de Él. Y cuando alguien tiene celo por Dios, dicen que es fanático. Y discúlpenme, pero lo dicen como si fuese algo malo. Yo prefiero ser un fanático que un tibioso. Ahora los fanáticos entiendo que hay un lado malo. Eso entiendo, que normalmente se le dice fanático a una persona que tiene pasión y tenacidad por algo, pero también normalmente los fanáticos suelen faltarle respeto a los demás. Yo no estoy hablando de eso, ¿ya? De ser un bruto, pero sí estoy hablando de ser apasionado por Dios, de tener un corazón caliente por el Señor. No significa que tenemos que ser irrespetuosos. Alguien dijo eso, que la verdad sin tacto es crueldad. Yo no estoy hablando de ser pesado. Yo no estoy hablando de ser violento o agresivo. Pero sí quiero ver hombres y mujeres con convicción por Cristo, que se pongan firmes y no se mueven. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. El último pasaje que vamos a buscar es Apocalipsis capítulo 3. El celo tiene algo especial para Dios. A Dios le gusta el celo. Tanto que cuando Él estaba dispuesto a matar a 24,000 de su pueblo escogido,
fue el celo que detuvo la plaga. Fue el celo de Finés que hizo apartar el furor de Jehová. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 15. Bueno, los que conocen el libro de Apocalipsis saben que hay 7 cartas al principio a iglesias que eran iglesias verdaderas, iglesias locales, asambleas de cristianos en 7 ciudades en Asia, bueno, la Asia bíblica o lo que nosotros hoy en día llamamos Asia Menor. ¿Ya? Y la última carta se escribió a una iglesia en la ciudad de Laodicea. Vamos a empezar en el 14 para ver qué dice el Señor, qué dice Jesús a su iglesia en Laodicea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Si lo puedo decir, hermano, Cristo sigue conociendo tus obras. Conoce el corazón y conoce el fruto. Y Él está ahí preocupado por las obras. ¿Por qué nos congregamos? Para estimularnos al amor y a qué? Y a las buenas obras. La Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Pero no me malentiendas, eso no significa que las obras no le importan a Dios. Dice en el siguiente versículo de Efesios, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces la salvación no es por obras, pero es para obras. En inglés eso es muy confuso porque por y para es la misma palabra. Así que la cabeza del pastor gringo va a explotar. Pero la salvación no es por obras, la salvación es para obras. Amén. Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay ciertas cosas interesantes cuando uno estudia el trasfondo bíblico de la época. Siempre entendemos que no es algo bíblico porque es algo que leíste de historia, pero igual es interesante. Y estuve leyendo acerca de Laodicea. Y decía que Laodicea tenía acueductos, lo dije bien o no, grandes debajo de la tierra. Y que pasaba este agua muy sucio y normalmente tibio. Y dicen los historiadores que la gente que llegaba a Laodicea y probaban agua por primera vez, siempre lo escupían. ¡Oh! Como ¡qué asco! Entonces se dice que lo que aquí Jesús les dice habrá hecho mucho sentido para la gente de la Odisea. Él dice, ustedes no son ni calientes ni fríos. Ojalá fuesen uno del otro. Pero no, como son tibios, Jesús dice, yo te vomitaré de mi boca. Imagínate lo fuerte que está diciendo Jesús. Tanto asco me das que te quiero vomitar. Yo creo que nunca en mi vida he hablado tan fuerte a una persona. Pero no es malo, es Jesús. Nunca se equivoca. Él dice, tanto asco me das. Tu tibieza espiritual me da tanto asco. Te quiero vomitar de la boca. ¡Wow! En el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es algo, un hilo que pasa por toda la Biblia. El castigo y amor. Tú no puedes amar sin castigar. De hecho, la Biblia dice en Proverbios que un papá que detiene el castigo aborrece a su hijo. Pero Dios castiga a sus hijos porque los ama. Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y cómo termina el versículo? Sé pues, ¿qué cosa? Celoso. Y arrepiéntete. La palabra celoso en castellano
viene de latín y viene de griego. En latín viene de la palabra celus. En latín significa ardor. Viene del griego celos. Y en el griego significa la palabra celos, hervir. Entonces literalmente Dios está diciendo, hiérvete, ponte caliente. Dios no te quiere frío, Dios no te quiere tibio. Él quiere que seas celoso, ardiente, apasionado. Que te digan fanático, está bien, bueno, sin el lado pesado, ¿cierto? Pero con la pasión y tenacidad por Cristo. No temes, no temes. Sé celoso. Y quizás tú puedes ver tu vida y te das cuenta en cuanto a la palabra de Dios, apatía. ¿No la leíste esta semana? ¿No la leíste la semana pasada? De hecho, hace meses o años que tú no lees la palabra de Dios. ¿Qué más podríamos ponerle que tibio? O quizás peor aún, frío. En cuanto al congregarse, quizás ni te congregas. Con suerte puede que llegues a un culto a la semana, o quizás una vez al mes, o quizás un par para Navidad y para Pascua, sí. O quizás hace años que no te congregas. Eso se llama apatía. Apatía. Quizás en cuanto a la santidad, hacer lo que es correcto. Lo que tú en tu mente y tu corazón sabes que está de acuerdo con la ley de Dios. Pero te da lo mismo. Tibieza. Frío. ¿Y qué quiere Cristo que tú hagas ahora? Arrepiéntete. Sé pues celoso. Quizás como cristiano vas conduciendo en la vía cristiana, pero tienes tu vehículo en el cruise control. ¿Cómo se llama eso? El control del piloto. No sé, el crucero. O quizás tienes el motor en neutro. Como que sí, soy cristiano, pero es como una parte de mi vida nomás. También soy este otro, también este otro. Pero los domingos soy cristianito. No. Sé celoso por el Señor. 24 horas al día. 7 días de la semana. Siempre con una pasión ardiente por Jesús en el corazón. Esto es lo que desea Cristo. De ti y de mí. Oremos para que así sea, hermanos. Vamos a orar.